patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las 4 ruedas en Autofima Hyundai. Kona, tú lo inspiras, tú lo conduces. Tucson, potencia para todos los terrenos. i30, el avance de los deportivos. i20, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Hola, buenas noches, bienvenidos a una Todo Gol especial aquí en Teleelch. Saludos y mucho ánimo en esta situación tan difícil que nos está tocando vivir. Son ya más de 2 semanas de confinamiento en nuestras casas, aunque en Teleelch, con nuestra vocación de servicio público, siempre estamos ahí y ahora más que nunca dándote toda la información. Y en A Todo Gol, después de 3 semanas de parón, de 3 fines de semana sin fútbol, lo echábamos mucho de menos, igual que vosotros. Por eso hemos decidido hacer estos programas especiales los próximos lunes, mientras dure esta situación tan complicada y difícil, para haceros más o menos algunos lunes. Esperemos que no sean demasiados, pero seguro que vamos a tratar de tocar la fibra de las emociones, teniendo en cuenta que en este A Todo Gol especial y en los próximos de los que vamos a hablar, vamos a traeros reportajes que hicimos el año del ascenso a Primera División y los años en Primera División. Los que estuvisteis en aquella época viéndolo, pues os acordaréis, históricos, el programa donde repasábamos la trayectoria, la carrera de los más grandes de los futbolistas que han hecho historia en la entidad blanquiverde y también de los momentos históricos más importantes. Por ello, en este primer A Todo Gol, en esta situación especial, en esta pandemia del coronavirus, hoy hemos querido rescatar de nuestra máquina del tiempo, por ejemplo, el ascenso a Primera División de la temporada 2012-2013, cómo se vivió con imágenes históricas, cómo también lo vivieron los aficionados. Es uno de los reportajes que hoy vamos a ver, como también vamos a rescatar una de las entrevistas a uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, como Marcial Pina. Y también al final del programa veremos cómo siguen entrenando los jugadores del Elche Club de Fútbol confinados en sus casas tras 15 días. La buena noticia es que Jonatas de Jesús, el único que ha dado positivo por coronavirus, ya ha cumplido su cuarentena, hoy es ya el 15º día y ningún compañero más ha dado positivo. Vamos ya directos al primer reportaje, el que vivíamos hace ya 7 años con aquel ascenso el 18 de mayo de 2013 a Primera División. Aunque oficialmente el último ascenso del Elche se produjo el 18 de mayo de 2013, para muchos fue el 5 de mayo. Ese día, el equipo de Fran Escribá venció por 2-3 en el Madrigal al Villarreal y dejaba prácticamente hecho su regreso a Primera División. Solo una hecatombe podía evitarlo. Hablamos con varios peñistas y aficionados que presenciaron aquel mágico y emocionante partido, antes del cual no todo el mundo tenía tan claro que el Elche pudiera ganar a un submarino amarillo lanzado por el ascenso. Llegábamos con una
pequeña racha, como tú dices, irregular, pero claro, el equipo estaba muy bien, o sea, y en cualquier momento pues podía dar la talla de ganarle al Villarreal, que tenía un buen equipo, claro. Desde el partido tú vas con la ilusión real de conseguir un empate, ¿no? Que todo lo que no fuera a ganar el Villarreal era sumar tú, quitar una jornada y sobre todo que no sumara más que tú el Villarreal, ¿no? Era un partido clave de cara a que quedaban pocos partidos y el Elche estaba entrando en una dinámica, como tú bien decías, irregular, ¿no? No terminaba de coger la racha otra vez que ha llevado durante toda la temporada, Magnífica contra por la banda izquierda, qué bien llevó la pelota. Cuando te meten el 1-0 y el Elche no estaba tampoco jugando demasiado bien, ya piensas en lo peor, el público estaba muy encima también, pero bueno, confiábamos en que se podía remontar, ya te digo, porque la trayectoria del Elche se merecían que confiáramos en ellos. Yo y creo que toda la afición ya se conformaba con el empate, y más que nada porque el hecho de haber remontado ya la primera vez, para nosotros ya había demostrado que el Elche estaba ahí luchando y encima empezar perdiendo ya es como un golpe un poco duro, aunque la afición no lo sintió así. Luego con el 1-2 aquello fue la locura. Que acaba de recuperar la pelota Generelo, ojo, balón para Coro, ahí viene el ataque del Elche, ojito, Fidel dentro del área, Fidel que manda entre líneas, Generelo, pero en el momento que se hace el empate y el 2-1, la alegría fue desbordante, ¿no? Pero aún así todo el mundo pensaba en que, bueno, 2-1 el Villarreal es fácil que nos marque, 2-2 terminamos el partido y nos volvemos con el empate, que tenemos medio ascenso con el empate, ¿no? La euforia fue cuando marcó Ángel el 3-2, que ya el estadio se vino abajo, ¿no? Impresionante, ahí golpea, balón al punto penalti, gol. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta, cuando empecé a llorar, después de todo el partido, con esa tensión que tenías de haber remontado 2 veces, pensar que a lo mejor en el último minuto otra vez te pueden empatar. Fue ahí ya cuando yo me di cuenta que ya estaba hecho. Y mira, virtualmente todavía seguía sin ser fijo. Yo por lo menos considero que el partido, el del ascenso, porque ya que no tuvimos un partido del ascenso, que ascendimos en un hotel de Almería, un poco frío todo, ¿no? Ese partido y ese gol de Ángel yo lo tengo marcado así, y mucha gente lo tiene como el partido del ascenso, y fue una locura. Yo vi gente llorar en esa jaula, adultos, niños, ancianos, y bueno, luego ya en el autobús una fiesta total, y en el Martínez Valero llegamos antes de los jugadores y pudimos también recibirlos a ellos. Yo era el primer autobús y yo sabía ya que habían más de 5.000 personas esperándonos allí, ¿no? O sea, en el estadio. Era una cosa ya impresionante, ¿no? O sea, porque peñistas que se quedaron aquí en Elche que no fueron, o sea, ya me llamaban y me decían que el Martínez Valero estaba ya como si fuera un partido, ¿no? O sea, habían más de 5.000 personas allí. Y claro, yo fui uno del primer autocar, porque yo era el primer autocar, y cuando llegamos allí eso era un júbilo de alegría, de celebración, esperándonos a todos allí. Y yo bajé uno de los primeros, pues, o sea, gritando que ya estábamos en primera, porque era realmente así, ¿no? Para mí la fiesta empezó desde nada más subir al autobús para ir a ver el partido. Ya íbamos estando celebrando ya como si hubiéramos ganado. Ya hacía semanas que estamos celebrando el ascenso virtual y todavía casi ni estaba. Entonces, en el momento en el que empezó el partido, ya te digo, no hubo un momento en el que no dejáramos de animar, de estar celebrando ya una victoria sin tenerla y encima empezando perdiendo. Muchos equipos de Champions han ganado Champions y no han hecho la fiesta que hemos hecho nosotros, porque realmente tendría un presupuesto alto, pero creo que mereció la pena. Nosotros esto lo vivimos una vez cada tropecientos años.
lo que es el ascenso en sí fue un poco frío, en el sentido de que no subes en un campo de fútbol y ya te lo esperabas, pero la fiesta, después de 25 años y gente que no había nacido cuando el Elche estaba en primera, o yo por ejemplo que tenía 2 años y no me acuerdo de cuando el Elche estaba en primera, lo celebras igual. La verdad es que fue una fiesta total. Y Madrid, Barcelona, Manchester y demás, ellos pueden ganar muchas Champions, pueden sentirse orgullosos y sacar la bandera, por ejemplo, del Madrid, que lleva 9 Champions y demás, o el club más laureado de Europa y demás, pero creo que ellos jamás, por su inercia vencedora y que no han sufrido lo que hemos sufrido nosotros, van a sentir lo que nosotros hemos sentido por ese ascenso. Gama Sub de SEAT, desde 14.500 euros. Siempre eliges ciudad. En Las Vallas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Vallas, y en Elche, Diagonal 59. Imágenes históricas que quedan ya en la memoria colectiva de toda la afición del Elche Club de Fútbol y de toda la ciudad, y que esperemos que no tengan que pasar otros 25 años para volver a la primera división. No en vano, en esta campaña el Elche, suspendida, es sexto clasificado y de momento con posibilidades de jugar el playoff de ascenso. En este A Todo Gol especial también queremos recordar cada lunes que vayamos a hacerlo en estas circunstancias especiales a muchos jugadores que han sido historia, que son y que forman parte de la gran historia de la entidad blanquiverde, que está a punto de cumplir un centenar de años. Estarán grandes como Lezcano, Quirán, Cardona, Romero, Pazos, muchos de la etapa, sin duda, de la década de oro, aquella década de los 60, y también históricos, más reciente, como los Claudio, Boria, Miguel Recio, o héroes del ascenso a Primera División. Vamos a ir poco a poco recuperando aquellos reportajes que hacíamos, como digo, en nuestra sección Históricos aquí en A Todo Gol hace 6-7 años, cuando el ascenso a Primera y también los años de Primera. Por ello, al que vamos a presentar ahora, se trata de Marcial Pina, uno de los grandes en la historia. Pues se le pregunta al final del programa, por eso os pongo en perspectiva, por si cree que el Elche va a mantener la categoría en Primera División. Insisto, es un reportaje que hacíamos en esta ocasión en la temporada 14-15 en Primera División. Vamos
a por ese histórico que es Marcial Pina. Hoy hablamos con un histórico del fútbol español, canterano del Elche, pieza fundamental en Español, Barça y Atlético, internacional y entrenador franjiverde en el agónico Día del Compostela, uno de los pocos jugadores capaces de marcar 2 goles de falta directa con ambos pies. Hablamos con Marcial. Marcial Manuel Pina Morales, 23 de agosto de 1946, Bárcena de Quirós, Oviedo. El gran Marcial llegó a Elche con apenas 3 años debido al traslado de su padre, que era guardia civil. El asturiano se crió entre palmeras y con 15 años ingresó en el juvenil del Elche, y con tan solo 17 ya debutó en el primer equipo en 1964 contra Las Palmas. Bueno, la sensación más grande de mi vida, una ilusión enorme. Siempre cuando eres un chaval estás deseando jugar arriba, y para ser un chaval jovencito y jugar ya en primera división, pues para mí suponía todo, una ilusión grande, y luego pues el saber que eso no era nada, que había solamente iniciado mi etapa como futbolista, pero que tenía que seguir siendo futbolista, no jugar 4 partidos y se acabó. Y bueno, la suerte que tuve, que fui aguantando y seguí siendo titular en el Elche, sí. En el Elche, Marcial pasó 2 temporadas en las que su progresión fue meteórica. Y disfruté muchísimo jugando aquí. Pero bueno, pronto, como eres un chaval y despuntas un poquito también por la juventud y porque tienes algunas condiciones como futbolista, pronto vinieron las ofertas de los equipos grandes, y es normal pues que el club, pues ante ofertas un poco tentadoras, pues te quiera traspasar. Y era un equipo temible en el que íbamos a cualquier sitio y podíamos ganar, y la prueba es que aquel año que estábamos en el Elche fuimos a jugar o a Barcelona o a Madrid y se lo poníamos muy difícil. En marzo de 1966, Marcial fichó por el Español, aunque también tenía ofertas de otros equipos como el Real Madrid o el Milán de Italia. Me acuerdo que tenía un precontrato hecho con el Real Madrid de 5 o 6 años, y que Santiago Bernabéu cogió un cabreo enorme, que yo no sé, que estuvo muy disgustado con el club, pues 8 o 10 años, porque al final no se cumplió el compromiso ese de verbal. Vino el Español con Vila Reyes al frente, que era un empresario poderoso, y me traspasaron al Español. En su etapa con el Español debutó la selección española de forma oficial, aunque ya había acudido con anterioridad a varias preselecciones. Con la roja, Marcial disputó 15 encuentros. Mi debut fue como el mismo de Babá, sí. Fuimos los dos, y fue contra Irlanda en Dublín, sí, en el año 66. Pero en el año 66 se jugó el Mundial de Londres de fútbol. Eso nos hace mucha ilusión. España iba a ir, pero claro, nosotros no fuimos a los partidos de preselección, pero no pudimos estar en la lista definitiva porque había gente muy buena y muy consagrados. Desbancar a un grandísimo jugador como era Luis Suárez, a Luis del Sol, a Peiró, a los 5 magníficos del Zaragoza, yo que sé, bueno, a mucha gente pues era muy difícil quitarlos de en medio, cuando un año o 2 antes habían sido campeones de Europa además. En el Español, Marcial jugó desde 1965 hasta 1969, 4 temporadas a buen nivel antes de marchar al FC Barcelona tras el descenso del equipo perico. Y en marzo llego al Español, que estaba jugando un chaval que se llamaba Di Stéfano, que tenía 38 años, y jugué con él de compañero.
y bueno, para mí es un gran orgullo haber llegado y haber podido jugar con él. Luego estuvimos 3 años más, hicimos unas campañas muy buenas. Ese primer año fuimos terceros en la liga. Teníamos un equipo también que los llamaban los 5 delfines, a los delanteros nos llamaban allí. Fue un equipo muy bueno y del que guardan un gran recuerdo, y yo también, claro. Sin embargo, la hinchada del Español no se tomó del todo bien su fichaje por el máximo rival. La gente se enfadó mucho y bueno, me acuerdo que iban a las cajas de ahorro y a lo mejor iba a poner dinero para que no me fuera, y el Español se vio con la necesidad de tener que traspasarme a donde no hubiera querido nunca, que era al club rival de enfrente, pero era pues porque pagaban bastante dinero y necesitaban pagar a los jugadores de todo ese año y jaleos. Marcial vistió la camiseta del Barcelona durante 8 temporadas en las que se pudo ver su mejor versión. El asturiano incluso llegó a ser el capitán del equipo. Balance, bueno, pues hubo de todo, hubo temporadas buenas, temporadas menos buenas, porque todo está también supeditado un futbolista está supeditado al equipo que tienes. Es una cosa que es lógica, que es de conjunto y no es individual. Y uno puede ser un futbolista bueno en el aspecto individual, pero si el equipo no es bueno o muy bueno, pues tampoco raya a gran altura, y por tanto influye todo eso. Entonces tuvimos de todo, etapas o fases buenas y fases menos buenas y fases más malas, que la afición también se enfada y te echa la bronca. Bueno, pues de todo hubo, sí. En el Barça, Marcial levantó varios títulos, como una Copa del Rey y una Copa de Ferias en 1971 y una Liga en 1974. Puede ser, me hubiera gustado ganar muchas más cosas, pero puede ser que no ganáramos demasiadas para lo que me hubiera gustado ganar, como ahora que están ganando todo. Y cuando hablo con Xavi del Barça y le digo, cómo me gustaría jugar ahora con vosotros ahí, y ahora cuando me ve él siempre me dice que ahora sí que te gustaría jugar, siempre me lo recuerda así. En 1977, debido a unas diferencias con el Barcelona, quedó libre y fichó por el Atlético de Madrid, por expresa petición del recientemente fallecido Luis Aragonés. Que se acaba de morir, me ha dolido mucho su muerte hace 4 días. Fue un compañero mío primero también en la selección, como entrenador, y siempre nos ha tratado, hemos hablado siempre como futbolistas, era su gran virtud, el tratar a la gente, porque ha sido un gran futbolista y entendía cómo era el futbolista, porque lo ha vivido. Fue un gran jugador también. Sí, tenía su genio y su carácter, eso también lo ha llevado siempre encima, pero era buena gente, iba de frente y lo conocías y te decía las cosas como eran y sin problema. Y sabía apreciar y valorar al jugador de fútbol, al buen futbolista, que hay otra gente que no lo ha sabido nunca, ¿no? Porque él era futbolista y sabía cómo es ese tema. Sin embargo, tenía su genio y su carácter y bueno, había que tomarlo como era, porque era un tipo noble y legal, y eso es importante. En el equipo colchonero, Marcial continuó desplegando un gran juego y como rojiblanco realizó una de sus hazañas más recordadas, marcar 2 goles de falta directa con ambos pies, curiosamente al Barcelona en su primer partido en el Camp Nou tras salir del equipo culé. Fue en 1978 y el Atleti venció por 2-4 en el Coliseo Blaugrana. Entonces era el primer partido que jugaba en Barcelona, y con el Atlético de Madrid, que fui después del Barça 3 años al Atlético de Madrid. Era el primer partido que íbamos y ganamos 2-4, y tuve la fortuna de hacer 2 goles, uno con cada pie, a balón parado en 2 faltas, sí. Ganamos 2-4. Eso no quiere decir que haya habido otros partidos que he hecho mucho mejores en mis etapas anteriores, ¿no? Como bueno, cuando fuimos con el Español a San Mamés, a la Catedral del Fútbol, que es un sitio que siempre nos ha hecho mucha ilusión a los futbolistas, el jugar en la Catedral del Fútbol, que era San Mamés. Y fui en media hora, le había metido 3 goles a Iríbar, que ha sido el mejor portero que ha habido.
Tras su retirada, Marcial hizo sus pinitos como entrenador al mando de los juveniles del Elche o el Kelme en los años 80. Más tarde obtuvo el título de entrenador nacional y en 2001 vivió uno de los episodios más agónicos de la historia reciente del Elche con final feliz. Bajo el mando de Marcial, el Elche consiguió la permanencia en segunda división ante el Compostela en la temporada 2000-2001. Sustituía a D'Alessandro cuando faltaban 9 o 10 partidos. Hicimos bastantes puntos, más del 50%, en una recta final que es muy difícil hacer puntos. Cuando cojo yo el Elche había perdido 4 partidos seguidos con D'Alessandro y se veían las cosas muy mal, con un pesimismo enorme. Y bien ya hizo y Nano, 2 de la cantera que teníamos, hicieron los goles aquel día que quedamos empate a 2, menos mal y gracias a Dios, porque se te presenta un partido súper difícil, a vida o muerte, el día del Compostela, y mira por dónde te encuentras nada más empezar el partido con 0-2 en contra. Te quieres morir, dices, después de lo que habíamos hablado, de que no nos sorprendan, de que no nos cojan a la contra, de que no nos hagan un gol, y te encuentras un fallo de allí en defensa y nos hacen un gol, un delantero centro que tenían yugoslavo que era muy bueno, y gol. Y la siguiente una falta y la mete el tío por la escuadra y ¡bumba! 0-2. Me cago en 10 y es terrible, te quieres morir. Menos mal que al final empatamos a 2 y logramos aguantar. Como un ilicitano y frangiverde más, Marcial sigue la actualidad del Elche en primera división y apuesta por la salvación del equipo de Fran Escribá. Yo creo que sí. Va a estar ahí complicado porque el Elche tampoco tiene, bueno, un gran equipo, pero yo creo que se va a salvar porque Fran Escribá, bueno, sabe amarrar bien, es amarrador, es difícil hacerle goles también, y entonces esos equipos que es difícil hacerle goles, pues si tienen un poquito de fortuna y tal, pues siempre pueden ganar ese 1-0, ese 0-1 fuera, ese tal, y eso les lleva, claro, si tienes suerte en ese momento y consigues esos 3 puntos tan valiosos de cada partido, pues si va puntuando, cuando se va a dar cuenta a lo mejor está medio salvado. Con mala suerte también te puedes hundir, pero parece ser que bueno, que la puntuación está bastante bien hasta la fecha. Grupo Paredes Automoción. Nuestra experiencia y gran servicio postventa nos han convertido en uno de los principales grupos del sector automovilístico. Volvo, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Profesional, Abarth y San John son nuestras marcas en la provincia de Alicante. Más de 15.000 metros cuadrados entre concesionarios y talleres, cubriendo todas las necesidades de la provincia. Grupo Paredes Automoción. Viscodescans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Viscodescans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot. Pues hemos repasado ese reportaje de uno de los grandes en la historia del Elche. Tenemos muchos para ir recuperando cada lunes. Y lo que también antes de marcharnos es recordar cómo están trabajando los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, con entrenamientos vía streaming en los que no pierden detalle el técnico del Elche, Pacheta, el preparador físico Manolo Sempere, el jefe de los servicios médicos del Elche, César Quesada. Hay que intentar cuidarse al máximo para cuando se reanude la competición, que podría ser
para mitad final de mayo, primeros de junio, incluso coger parte de julio, el equipo esté pues lo mejor posible. Es evidente que en todo este tiempo se pierde resistencia, se pierde fuerza, se pierde ritmo de competición, pero cuanto más preparados estén los futbolistas con sus pautas individualizadas, mucho más fuertes llegarán a ese reto que es el final de temporada, que esperemos se reanude por el bien de la competición, pero sobre todo porque indicará que esta pandemia irá afortunadamente decreciendo. Vamos a ver ese entrenamiento global vía streaming de los jugadores del Elche. Es lo que tienen las nuevas tecnologías. La gran ventaja, si esto hubiera sucedido hace una década, pues evidentemente habría que fiarse del profesional. Aquí se les puede controlar mucho más y sobre todo pues hay una fluidez vía streaming con estos entrenamientos pautados para toda la plantilla. Bueno, pues hasta aquí nuestro A Todo Gol especial. Ojalá que hayamos conseguido que por unos minutos, por esta media hora, hayáis desconectado de estar encerrados en casa y hayáis disfrutado de estas imágenes que, como digo, no van a ser solo hoy. Todos los lunes en A Todo Gol estaremos para, bueno, pues de alguna manera hacer revivir esas imágenes históricas de ascensos y de grandes jugadores que ha dado la historia blanquiverde. Desde aquí, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, muchísimo ánimo porque queda un día menos para salir de esta situación. ¡Feliz semana! Buenas noches. Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Conoce los últimos modelos que revolucionan el mundo de las 4 ruedas en Autofima Hyundai. Kona, tú lo inspiras, tú lo conduces. Tucson, potencia para todos los terrenos. i30, el avance de los deportivos. i20, abre tus ojos a la imaginación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos comerciales, seminuevos y de ocasión. Todo nuestro personal a tu disposición para el mantenimiento de tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.